Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como esto está grabado, siempre cada uno lo ve cuando puede. Esto intenta hacer un programa de radio, pero como no nos dejan ir a la radio, estamos haciendo este tipo de reportajes por estas plataformas. Hoy estamos con Alejandro Gual, ¿sí? Alejandro, bienvenido. Hombre de campo, ¿sí o no? No, no, no. No, no, es una circunstancia. Buen día, antes que nada. Buen día, Diego. Buen día, Jorge. No diría que yo soy un hombre de campo. Bastante urbano soy. Yo nací en Mar del Plata. La familia de mi vieja, que es de acá, de Mar del Plata, se dedicó históricamente al campo. Mi abuelo era el presidente de la Rural de Mar del Plata en esa época. Y yo desde los 5 años hasta los 16, que me fui de Mar del Plata, lo acompañábamos con mis hermanos al abuelo al campo todos los fines de semana. Nunca viví en el campo, pero el campo es parte de mi infancia, adolescencia y un poco más. Claro. De hecho, mis dos hermanos, el mayor que falleció, fue ingeniero agrónomo, y el menor veterinario. Los dos se dedicaron al campo. El mayor tuvo 3 hijos, 2 agrónomos y una veterinaria, y el menor tuvo 2 hijos, los 2 veterinarios. Así que yo personalmente soy el único de la familia que no. A los 16 años me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié química, trabajé hasta los 60 años en eso, en distintas actividades, desde la producción, la investigación, el desarrollo, hasta la parte comercial. Terminé siendo vicepresidente de una de las subsidiarias de una multinacional muy grande en ese momento en el mundo. Y a los 60 años decidí retirarme, y una especie de jubilación, quería recuperar parte de mi tiempo, calidad de vida y qué sé yo, y entre otras cosas que tenía para entretenerme en esos primeros tiempos era resolver qué hacía con 84 hectáreas de campo que había heredado de mi vieja en vida. No lo transfirió en vida, todavía vivía en ese momento. 84 hectáreas de campos que tenía de la subdivisión de lo que a ella había heredado del campo de la familia. Y yo lo venía dejando en manos de mis hermanos, que lo administraban, hacían ganadería, que era la actividad histórica de la zona. Y ahí, como para ocuparme, los primeros días cuando dejé de trabajar, dije, bueno, vamos a ver qué hago con el campo. Lo vendo, lo alquilo, lo laburo. Decidí probar de hacer agricultura, que es una actividad que en mi familia no se hizo nunca, y hace 8 años que estoy con esto. Empecé. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? La primera campaña fue en 2013. Agricultura, acá los cultivos extensivos que se siembran son trigo, soja, maíz y girasol. Bueno, el primer año probé de hacer en las 84 hectáreas mías soja, que era lo que venía, se adecuaba mejor con el tiempo y qué sé yo. Obviamente me fue para el recarajo, no tenía la más remota idea de nada. ¿Viste esas cosas que uno minimiza? Bueno, me fue muy mal. Pero la verdad que me gustó la actividad, empecé a recuperar cuestiones hasta personales, de relación con mi familia. Mi familia es una familia fundadora de Mar del Plata, así que yo debo tener acá, no sé, 500 primos, una cosa por el estilo. Esos primos que ya no son primos, ¿no? Pero que se reconocen como tal. Todavía hoy me sigo encontrando, después de 8 años, con tipos que me dicen, mi abuelo era, y bueno, te hacen toda una trazabilidad que lleva a que, no sé, algún día tuvimos algo que ver en la familia.
Bueno, al cabo de un año que me fue muy mal, decidí que la actividad me gustaba, que así no era, que 80 hectáreas era muy poco, estaba totalmente fuera de escala para hacer esa actividad. Y ahí, que necesitaba asociarme con alguien que supiera, y hicimos una asociación de palabra con un amigo de acá, de la zona, un muchacho que es hijo de un peón rural, que hizo toda su vida es al revés por ahí de la mía, estudió en una escuela rural, y se puso a laburar desde muy chiquito, era peticero a los 12 años, y fue avanzando y en un determinado momento se volcó a lo que acá llamamos contratista rural, que es comprarse un tractor, primero un arado, un disco, una rastra, y así fue avanzando, y hoy tiene justo cuando yo decidí meterme en esto con más hectáreas, él estaba haciendo una inversión importante en fierros, y lo que necesitaba era conseguir hectáreas para trabajar. Así que desde entonces estamos juntos, y en algún momento llegué a ser 1.200 hectáreas. Hoy bajé un cachito seleccionando un poco los lotes por calidad, y bueno, eso, ponele, hoy debo estar haciendo, esta campaña vamos a hacer 850 hectáreas, trigo, maíz, girasol y soja. Y después, si querés, durante la charla comento algunos detalles más de la actividad de este año. Yo te quería, y vos lo estuviste explicando en este tramito, este programa se llama Desde el Margen, que obviamente no lo tomamos con total intención. Desde aquellas personas que entrevistamos, tienen esta capacidad que vos estás demostrando en tus palabras, que mirar la vida de otra manera de la que se estaba mirando. Como vos muy bien dijiste, llegó un momento que decidiste otra cosa, y tal vez no era esta, pero decidiste otra cosa, de trabajar en empresas muy importantes. Sí, la mayor parte de la totalidad de los entrevistados nuestros son personas que han tomado decisiones complejas, ¿no? Desde la gente que conformó una cooperativa de trabajadores en la crisis de fines del 2000, gente que se dedica al tema de la salud mental, como Roberto Re, etcétera, gente que hace otra cosa, donde es posible salir de los esquemas rígidos de lo que uno calcula que es la vida programada, digamos, de alguna manera. Entonces, vos te metiste en un rubro totalmente distinto al que vos hacías. Vos trabajabas, si yo no me recuerdo mal, en empresas químicas o en empresas vinculadas a productos químicos internacionales. En lo personal, ¿no es cierto? Vos contaste las vivencias. A ver, en el contexto vos te estás desarrollando en una zona determinada de La Pampa, ¿no? En el contexto al menos de esa zona, ¿vos cómo evaluás que está caminando el camino de la gente que trabaja en el campo? ¿No? Es decir, sí, para completar lo que decías respecto del cambio en mi vida, digamos, yo no lo dije, pero no tenía que ver con mi actividad profesional, pero por mi laburo, yo los últimos 20 años, antes de retirarme, vivía una semana en la Argentina y una semana afuera, en distintos países de América Latina, Europa y América del Norte. Es decir, que el cambio no fue un cambio menor, digamos. Para mí, mi domicilio era un avión. Claro. Y el cambio, y no me molestó nunca, realmente lo hacía con mucho gusto, lo disfrutaba ese trabajo. Y un día
dije, no tengo más ganas de hacer esto. Felizmente podía darme el lujo de decidir dejar de trabajar y encarar otra cosa. Yo le decía a Silvia, mi mujer, que me iba a jubilar. Y cuando llegué a sembrar las 1.200 hectáreas estas que les comentaba, ella me preguntaba y me veía igual de, mucho más tranquilo, pero igual de ocupado que antes. Me decía, me gustaría que un día me expliques bien cómo es esto de la jubilación. Pero digamos, el cambio fue importante, sí es cierto. Más allá de que la actividad era distinta, desde el punto de vista de la vida fue distinto, sin duda. Vos me preguntás por la realidad del campo. Yo no sé si seguramente no soy el tipo que más conoce de campo, seguro, lejos. Por ahí lo único que puedo aportar es que como vengo de una realidad diferente, por ahí el punto de vista es interesante, como decía Néstor, una verdad relativa que ayude a acercarnos a la verdad. Lo primero, estaba implícito en tu pregunta o en tu consulta, no hay un campo, no sé si hay un campo. Yo no de eso me falta conocimiento como para hablar. Yo creo que lo que hacemos acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, o si querés del Salado para abajo, ampliando un poco la zona, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hace en la zona núcleo y desconozco qué hacen en el NEA y en el NOA, pero seguro que tiene menos que ver todavía en la Patagonia ni hablar. De lo único que podría opinar un cachito es de esta zona, de lo que nosotros llamamos el sudeste. Digamos, como barrio, mi barrio es Marisierras pertenece al sudeste y el sudeste pertenece a la Pampa del Salado para acá, hacia el sur. Uno tiene la imagen de que el campo es una cosa estática, yo también la tenía. Y cuando vine, vi que realmente el campo está permanentemente en evolución, toda la actividad, para bien o para mal, pero la evolución es permanente. En esta zona, sí, bueno, obviamente como pasa en otros órdenes de la sociedad, a medida que avanza la velocidad de las comunicaciones, la velocidad de los procesos sociales, económicos, se mueve cada vez con más velocidad, ¿no? Entonces, las cosas que antes tardaban 40, 50 años en suceder, acá ahora en 5 años cerrás los ojos y cuando los volvés a abrir ves otra realidad. Esta es una zona que ha progresado muchísimo y a los ponchazos. Digo progresado, si aceptáramos que evolucionó en la dirección correcta, digamos, cosa que hoy está cuestionada, pero bueno, era el modelo. Por ahí es muy técnico, pero esta era una zona ganadera donde el dueño de un campo tenía vacas y toros, producía terneros, que vendía poco después de ser destetados a zonas más ricas del país que tenían mayor calidad de tierra y suelo y en consecuencia mayor calidad de pastos y los engordaban. Entonces, a esa actividad se le llama cría y a la del engordador se le llamaba invernada. Eso en los últimos años acá, por distintos motivos, desapareció. Ahora la actividad de la ganadería se realiza completa en la zona y entonces obligó a modificar todo. Y hoy la zona ya produce hacienda, incluso con el quilaje como para ser exportada. Es un animal que nosotros no consumimos en la Argentina, de 500 kilos más o menos. Así que
Eso no fue una boludez, eso fue realmente un esfuerzo importante de los productores y lo hicieron sin ningún tipo de apoyo. Probando a prueba y error, aún hoy todavía hay muchísimas cosas que se podrían mejorar si se consiguiera ordenar una relación entre los entes que tienen el conocimiento necesario y los productores, que son los usuarios o beneficiarios de ese conocimiento, como para aprovecharlo al máximo. Una de las tareas pendientes, creo que para este gobierno nosotros podríamos aumentar por 2 la producción de carne vacuna en un proceso de muy poco tiempo, pero además de eso, un resabio de lo que pasó con la soja de $600. Nunca se había hecho seriamente agricultura en esta zona. Por ahí, un tipo que tenía un campo, tenía vacas, hacía alguna pastura, alguna alfalfa, algo de sorgo, de trigo como forraje, con bastante poca tecnología, salvo cosas muy puntuales, la papa embarcarse, por ejemplo, eso siempre se hizo parecido a como se cultiva en la zona núcleo, otro cultivo con otra técnica, pero digamos con el mismo nivel de inversión y de especialización. El resto se hacía medio así nomás. Bueno, con la soja de 600 mangos, los pools de siembra empezaron a buscar lugares donde sembrar, y lógico, acá los campos son, nosotros los llamamos overo, que es el pelaje de la vaca holando argentina, por ejemplo, blanca y negra. Tiene lomas y tiene bajos, entonces en las lomas se podía sembrar, los bajos se reservaron para ganadería. Fue un momento en el cual, en el mismo periodo en que la soja subió de precio, la carne bajó de precio, con lo cual, pues se prohibió la exportación, con lo cual a los ganaderos les era negocio alquilar una parte del campo, la mejor parte del campo, para que vinieran otros tipos a sembrar. Eso duró muy poco, la soja de 600 pesos, yo creo que debe haber habido muy poca gente que la vio. Rápidamente bajó a 540, que igual era un bolazo, y después siguió bajando, allá a niveles que siguió alto un par de años, pero no ese nivel, pero ya se había producido la irrupción de la agricultura de calidad en esta zona. Yo llego justo cuando eso está terminando. De hecho, los lotes que yo alquilo actualmente, gran parte se habían volcado a la agricultura en ese proceso anterior. Aprender a hacer agricultura nos permitió hacer cultivos con más rendimientos, la tecnología avanzó muchísimo, hay que discutir seriamente, digamos, sin ideología, sin ideologismo, el tema de la tecnología aplicada a la agricultura y la ganadería. Hay que definir un modelo en el cual hagamos uso de la tecnología disponible en la medida en que no degrade el medio ambiente, en que no vaya en contra del medio ambiente. Yo te diría que la actividad acá hoy es muy rentable. El campo fue una de las pocas actividades que no tuvo ningún parate por el coronavirus. Ninguno, en ningún momento. Hubo un amague de los obreros portuarios en el puerto de Quequén de frenar la actividad por miedo al contagio, ¿viste? Esa cosa de los primeros días hablo, ¿no? De las primeras horas, te diría. Por la tripulación de los barcos extranjeros. En ese momento estaba esa paranoia, se cortó rápidamente, en horas.
y esto siguió siempre funcionando bien. Hoy tenemos un escenario mundial de precios en alza para los productos agrícolas, creciente la demanda de carne vacuna y de cerdo, pero probablemente podríamos también incluir ave y ovinos, ovejas. No, es un momento interesante. Alejandro, una consulta. Vos decías en cierto momento que se podría duplicar la producción en temas ganaderos, ¿sí? ¿Vos ves que haya la idoneidad política para llevar a cabo semejante plan? ¿Vos ves que la dirigencia No. esté... No. Perdón. Creo que tenemos el mejor ministro de Agricultura que podríamos haber imaginado. Yo lo conozco personalmente, no soy amigo de él, pero lo conozco a Luis Basterra, sin haberme imaginado nunca que iba a ser ministro de Agricultura, tipo de una capacidad y una gestión política espectacular. Técnicamente es muy capaz y es muy capaz políticamente. Pero no alcanza, no. Yo no sé cómo se refunda la Argentina, pero seguramente la parte del campo va a tener que ser una parte de eso. Y eso necesita un proyecto encarnado nacional, provincial y municipalmente. No. Los intendentes, por ejemplo, están en pelota y a lo salto. Claro. No tienen ni idea de lo que pasa en sus municipios. El campo son pocos votos. No es que tengan ningún problema, no es que estén contra el campo, ni nada por el estilo, es desconocimiento. Es desconocimiento. Ahí, Alejandro, yo lo que, avanzando en esta línea que estamos trabajando, es decir, uno ve que el tema del campo, o por moda, o por temas estructurales, está siendo tapa todos los días, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Desde unas intenciones que están dando vuelta de varios sectores, que es volver al campo. Me he dicho, un montón de tipos dicen volver al campo, pero en realidad nunca estuvieron. Es decir, esa tendencia, en algunos sentidos ideológicas, en otros sentidos esperanzadoras, y en algunos sentidos, por algunos proyectos que uno conoce, pero muy pocos, prácticos. Esto por un lado. Pero por otro lado, vemos el conflicto de Vicentín y de la hidrovía, y vemos también el conflicto de Echeverría, y todo parece ser que se va en el norte sin ningún lugar a dudas. Pasa esto de las discusiones de producción agropecuaria de nuevo tipo, popular. Toda esta situación viene como demostrando una cierta finitud de la idea de progreso anterior que vos decías, muy vinculada a la gran desurbe y a lo urbano más chiquito, y aparece en otro lado. ¿Vos cómo ves este proceso? No ya como en la zona productiva tuya, sino como proceso político, social, económico, global. Global de la Argentina, ¿no? Obvio, ¿no? Y hay muchos lugares desde donde entrarle, digamos. Nosotros estábamos felices con haber descubierto una tecnología agrícola, que es este famoso tema de la siembra directa con labranza química, que fue descubrir que modificando genéticamente las semillas de algunos cultivos podíamos producir cantidades inimaginables de cultivos, incluso hasta en zonas donde nadie lo hubiera imaginado hace 50 años. Era la panacea.
habíamos descubierto lo que nos iba a sacar adelante como país. Bueno, eso empezó a encontrar sus bordes, y hoy está en crisis. Yo hablo en este caso, en este sentido, hablo estrictamente de lo productivo. Esta tecnología que nos permitió producir volúmenes impensados, produjo también consecuencias sociales en los lugares donde se fue desarrollando. Porque a caballo de esta evolución tecnológica se pudo sembrar extensiones muy grandes de algunos cultivos en zonas donde antiguamente era impensado. Bueno, pero en esa zona se producía otra cosa, y al llegar esto desplazó otras cosas. Eso no era una cosa equilibrada. En realidad, por un beneficio económico se produjo un daño importante desde lo cultural. Pero no estoy hablando únicamente de lo que ocurrió con la soja en Salta, ¿no? Acá, con la tecnología que tenemos hoy, el tipo que tiene 100, 150 hectáreas de campo, le conviene alquilármela a mí, y yo la junto con lo otro que hago, y produzco en escala, y le pago un alquiler que para él es más seguro y más descansado, y más o menos equivalente a lo que conseguiría si produjera él en esas 100 hectáreas. Esto ocurre, y entonces esa familia, por ahí los viejos se quedan a vivir en el campo, tienen unas gallinas y alquilan el resto, los hijos se van, y el campo se va despoblando, y se va perdiendo el conocimiento. No es lo mismo el tipo que va a estudiar a una universidad que el tipo que nace en el campo y se forma en el campo. Son distintas ópticas, distintos puntos de vista, y igualmente valiosos los dos. Todo eso está para ser discutido, aprovechando que desde lo productivo este proceso va encontrando su final. Podríamos aprovechar para que el reemplazo sea por una forma que ahora no solo nos permita producir los volúmenes que necesitamos para consumir y para exportar, sino que además vuelva a darle vida a las zonas donde se produce. En esta zona no sería difícil, ni sería caro, porque en general la gente quiere volver. La gente que se fue del campo quiere volver. Lo que pasa es que no puede volver porque no da para vivir. En ese contexto daría perfectamente cambiando el paradigma. No escucho, Jorge, discutir esto seriamente. No. Hay puntas, yo creo que deberían tender a unirse, creo que tenemos que hacer el esfuerzo para que se unan. Lo primero que hizo Luis Basterra cuando agarró el ministerio fue crear la Dirección Nacional de Agroecología. Puso ahí una persona de apellido Cerdá, tipo que hacía 20 años que venía estudiando el tema. Yo no lo conocía. Cuando leí en el diario de la creación de la dirección, fui a ver quién era. La verdad que los muchachos, a escala casi piloto, porque tienen algunos miles de hectáreas en producción, pero comparados con lo que es la pampa húmeda, es insignificante todavía, donde demuestran de que hay otro sistema de producción muy amigable con el medio ambiente, pero además que con mayor dedicación individual
lo que implica un afincamiento de la gente a la tierra, se pueden lograr resultados económicos comparables con lo que hacemos nosotros hoy, en parcelas más chicas, con mayor intensidad, combinando agricultura y ganadería. Toda una cosa cosas que hace 100 años se hacían, por supuesto sin tecnología, con volúmenes de producción limitados, pero sí hay un camino. Yo no veo que hoy se esté trabajando en eso. Obviamente los que manejan la agenda nos ponen discusiones que son bizantinas. El tema de Vicentín da para una charla. El tema es en sí mismo, digamos, que el gobierno... Bueno, claro. No, pero hacelo, por favor, empezalo por lo menos. Y lo que pasa es que el gobierno, que el Estado tenga control sobre el comercio exterior, para nosotros es como una obviedad, ¿no es cierto? Yo creo que no era Vicentín la forma, comprar una empresa quebrada, haciéndote cargo del pasivo y del activo, era otra vez el Estado haciéndose cargo. Nos embalamos, me parece, nos embalamos sin hacer la cuenta bien de qué nos estábamos haciendo cargo, y cuando vimos lo que había vendido el holding en los últimos meses, nos dimos cuenta que nos quedábamos con un cascarón y que nos teníamos que hacer cargo de toda la deuda. Entonces yo sacaría a Vicentín. Algo hay que hacer, no va a ser Vicentín, algo hay que hacer para que el Estado vuelva a tener el control. No me imagino el IAPI, ni la Junta Nacional de Granos, pero sí algún grado de control sobre una actividad que es decisiva para la Argentina como nación. Es decir, yo creo que habría que hacer un decálogo de aquellas cosas que son imprescindibles. Es decir, uno no puede ignorar la agricultura en la Argentina, y eso implica la comercialización del excedente, porque de lo que producimos nosotros en toneladas, creo que 2/3 se exportan, y el país necesita ese ingreso de divisas y está bien. No debería ser tan difícil. Yo creo que así como se había decidido que Delgado fuera el interventor de Vicentín, se puede crear un pequeño consejo que lo presida el mismo Delgado. Si estaba en condiciones de ser quien iba a llevar adelante esa política hacia la comercialización de granos desde Vicentín, lo podría hacer perfectamente desde un área de gobierno. Las cosas que le escuché decir cuando lo entrevistaban por el tema de Vicentín, parece que el tipo conoce lo suficiente y el resto lo salís a buscar y lo encontrás, porque afortunadamente, si hay algo que ha demostrado la pandemia, es que la Argentina tiene técnicos para ser dulce, ¿viste? Hay algunos ejemplos que a mí la verdad que me emocionan. Eso. Y después, te meten el tema de la tenencia de la tierra con el caso de los Echeveres, ¿viste? Es embarrar la cancha. Hay que discutir cómo es el tema de la tenencia de la tierra. Este es un caso puntual, muy puntual. Nadie se imagina que Juan Grabois va a ir convenciendo herederos en cada familia rica de la Argentina para melonearse uno, y es una cosa ridícula. Este es un caso puntual de una familia que está acostumbrada a manejarse como se maneja la oligarquía, digamos. El papá de Echeverre era el ministro de Agricultura de Videla, y Luis el ministro de Agricultura de Macri. No es esa la realidad de los productores
agropecuarios de la Argentina, ni siquiera de los grandes. Corruptos también tenemos nosotros entre los nuestros. Ese tipo es un delincuente, una mala persona. Hay muchísimos productores que tienen extensiones de tierras muy grandes, que podemos discutir si fue correcto o no, cómo sus antepasados las obtuvieron, pero que son gente de laburo y que las administran eficientemente, sin necesidad de hacer este tipo de cosas. Hay que sentarse y charlar. Sí, a mí me parece que esto que vos planteás es un tema central, que hace también a lo que planteabas anteriormente, que es tener un plan, ¿no es cierto? Tener un ordenamiento. Donde el tema del campo es uno de los temas centrales de la Argentina desde hace al menos 150 años. Es decir, no hay tema del campo si no hay una apreciación, ¿no es cierto?, mundial correspondiente. Es decir, nosotros no podemos decir, no, cerramos la puerta, listo. Entonces nos empezamos a comer el choclo, la soja, es decir, la economía argentina en este rubro está totalmente vinculada a la dinámica económica mundial, no es una novedad. Que como advirtió el general hace 40 años, es favorable y no podía ser de otra manera. Claro. El año pasado nosotros, por distintos motivos políticos, dejamos de venderle la cantidad de trigo que le vendíamos a nuestro primer cliente histórico, que es Brasil, y hubo que salir a ver qué carajo hacíamos con el trigo que teníamos, porque Brasil le había comprado a Estados Unidos. Y felizmente para nosotros y lamentablemente para ellos, Australia había tenido un verano horrible, se había prendido fuego de costa a costa y había desabastecido sus clientes habituales. Le exportamos todo lo que le habíamos exportado a Brasil y si hubiéramos tenido mal se lo exportaríamos a Indonesia. ¿Quién carajo se hubiera imaginado que Indonesia consumía esa cantidad de trigo? Bueno, en el mundo se va produciendo una globalización de los consumos, de los gustos, y pueblos que no consumían ni carne ni pan, hoy lo consumen, y hay una demanda insatisfecha monstruosa. Es decir, nosotros, si acomodamos los caballos, es cuestión de, ¿viste?, ir fijando un plan y lográndolo. China viene y dice que va a hacer 15 megagranjas de cerdos, qué sé yo, todo el mundo se quiere matar porque eso va a ser dañino para el medio ambiente, estoy seguro que va a ser así, que si lo dijéramos sería así. Pero bueno, lo que hay que ver es que China está desesperada buscando dónde producir, porque no tiene que darle de morfar. Esto lo dijo el general hace 40 años. Y si no hacemos algo nosotros, van a venir ellos por esto. Así es. Exactamente. Sabes que hay algo que decías anteriormente que me hizo acordar a Hugo Villar cuando lo reporteamos de la Unión Solidaria de Trabajadores, que ellos cuando armaron su cooperativa, decía, a mí los compañeros nos dimos cuenta que los saberes populares no eran, no servían solo los saberes populares y tampoco servía solo lo académico. Entonces, a mí me mandaron a la universidad a estudiar en temas de cooperativa y los compañeros se fueron a terminar la secundaria para poder llevar esta cooperativa a buen puerto. Y esto del campo que vos decías es vital, que las familias que son del campo puedan volver en esta unión del saber popular que tienen de sus abuelos, de toda su familia, con los pibes que salen de las universidades, ¿sí? Yo vivo acá a 8 cuadras de la Universidad de Agronomía, una locura, que nuestra principal universidad sigue estando en la capital federal, es decir, me parece que sigue siendo una locura y es una muestra en un punto de lo enfermo que estamos. Ya se tendría que haber descentralizado mucho más de lo que está descentralizada, pero es vital eso. No te preocupes tanto por ese tema, porque es de donde está saliendo lo más elevado en conocimiento científico. Y en cambio hay en el interior del país muchísimas facultades de agronomía y de veterinaria con una visión un poco más
de aplicación, que hacen bien su laburo. Yo la verdad que antes de destruir la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, buscaría bien si hay algún otro lugar donde podamos reunir ese nivel que te puedo asegurar que es una pena que no derrame sobre el territorio, porque ese sí que es de excelencia, excelencia. Está 2 pasos arriba de cualquier otra facultad de agronomía de la Argentina. Yo no la tocaría, ¿viste? No, yo la correría, no tocarla. Pero asegurate que la gente se vaya con el edificio. No, ninguna duda. Yo salgo a caminar por ahí y la verdad que si ves los edificios no se puede creer lo que estás diciendo, porque se viene cayendo a cacho. Mi hermano estudió ahí. No. Mi viejo era peronista, bien peruca, y mandó a mi hermano a estudiar agronomía y a mí ingeniero en alimentos. Bueno, yo me fui para otro costado después. La verdad que el proyecto que tenía era buenísimo. Si no industrializás el campo, seguimos siendo... Es decir, no le ponemos valor agregado. Ese es el tema. Me parece que ordenando las cosas sería tan sencillo de llevarlo adelante. Pero bueno, viste que medio tenemos esa... Nos quedamos con los títulos, después es difícil, nos preparan la agenda, entonces nos pasamos discutiendo si la ocupación, si la toma de tierras. La verdad, eso no es lo que está ocurriendo acá. Yo pertenezco a varios grupos de productores y ayer, que no sé quiénes son, ¿no? Son 300 tipos que yo no sé quiénes son. Algunos medio me doy cuenta por lo que dice, por el nombre, pero como no lo tengo como contacto, no me aparece el nombre, me aparece el nombre con el que aparece ahí, con un nombrecito, letra chiquitita, ¿viste? No sé qué es. Y ayer uno de los integrantes quiso hacer invitó a unirse al resto del grupo a una convocatoria para una marcha que van a hacer en defensa de la propiedad privada de la tierra y qué sé yo, aparentemente a nivel nacional, en esta semana, un día de esta semana. Fue unánime la respuesta del grupo. Y yo te puedo asegurar que ahí no hay ningún tipo que sea peronista, o debemos ser muy pocos. Le dijeron, no tiene sentido, ¿viste? No es la discusión hoy en el campo esa. Acá hay otros problemas serios que hay que resolver y que la verdad los viene resolviendo la gente individualmente, o con un vecino, ¿viste? Charlando entre varios. Y la verdad que sería piorísima que se le prestara atención a eso, porque ese proceso de agregarle valor a la producción se está haciendo, obviamente desordenadamente, como proyecto nacional. A los tumbos, pero no, de vuelta, no sé si un proyecto nacional que encuadre todo, que vea cada una de las particularidades. Acá, en el sudeste, con el Banco Provincia, con los muchachos en Provincia de Buenos Aires, con el INTA y con lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, juntándolo de la Dirección de Agroecología, yo te diría que en 6 meses de laburo se tendría que hacer un proyecto que por lo menos garantizara una tecnología de producción que no dañe el medio ambiente en un proceso, no de un día para el otro, no lo que plantean los muchachos ecologistas, que hoy se deja de usar glifo y no. Nos fijamos 3 años para ir cambiando de un sistema a otro, vamos aprendiendo cómo se hace el otro, que ese proceso nos permita producir el mismo volumen, dañando cada campaña menos el medio ambiente hasta llegar de acá a 3 o 4 campañas a algo, digamos, no nocivo con el medio ambiente, que además transforme la actividad de una actividad
muy extensiva y muy, con muy poca diversidad. Este es el punto de que estos muchachos de Cerdá, la verdad que ahí enganché dónde venía la punta, digamos, ¿no? Nosotros hacemos trigo, después quemamos todo, quemamos con agroquímicos, atrás venimos con maíz, después quemamos. Todo es unitario, digamos, uniforme. La vida es diversidad. Ellos hacen una combinación de ganadería con agricultura y dentro de la agricultura combinando distintos cultivos. Uno les trae un nutriente a la tierra, el otro se la devuelve y se va logrando, no va a ser fácil, se va logrando un equilibrio sin necesidad de agregarle vos artificialmente lo que necesita para en cada momento el suelo. La verdad que nosotros en realidad estamos haciendo 2 lotes, entrando en la producción agroecológica, uno de trigo y uno de maíz acá en la zona, para probar. La verdad que no hay nada escrito, pero digamos, es una especie me interesa eso y bueno, vamos a ver cómo sale. Che, como dicen en los programas, se nos fue la hora. Hace una hora pasó volando. Es una frase hecha, pero la verdad que estuvo muy bueno. No sé si, Jorge, tenés alguna pregunta o vamos preparando un segundo programa para la próxima. Una pregunta, una reflexión por todo lo que estaba contando y desarrollando Alejandro. Es decir, vos fijate que estas tierras se organizaron en las formas que tenemos hoy a partir de una apreciación muy concreta de las cosas que producía, ¿no? Es decir, en un momento, más allá de la industria extractivista minera, fue la yerba mate, vía la zona de los jesuitas, en otro tiempo fue el saladero, ¿no es cierto?, como gran ordenador de una parte de la economía nacional. Después fue el proyecto de la generación del 80, con mucha claridad, el que trabaja en el ordenamiento del campo. Es decir, el sistema de ordenamiento del campo va recorriendo hasta llegar a la complementariedad agroindustrial que se empieza a dar a partir, yo diría, desde el 30, pero Perón lo proyecta, ¿no es cierto? Pero el campo no tiene respuesta hace mucho. Lo que tiene es una gran participación de los intereses financieros, sobre todo, como autoridad suprema, sobre todo a partir del golpe militar del 76. Es decir, con lo que se llamó los commodities en aquella época. Hoy me parece que el problema central, uno de los problemas centrales de los argentinos, como lo estamos viendo, no es que el campo sea el problema 18. El campo está en la primera línea de proyección de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que veo que me parece que más allá de los esfuerzos individuales, el esfuerzo colectivo y de política colectiva, me parece que es muy importante y más allá de las fronteras provinciales, porque hay política que tiene que ser para georregiones, ¿no es cierto? No la podés decir, bueno, no, un Santa Fe, no es. Entonces, me parece que yo lo que me saco una pequeña desafío que lo podemos suponer, pero como lo explicó Alejandro, me parece que más que una suposición es un hecho concreto. No sé si vos, Alejandro, lo ves más o menos así, digo cortamente, pero era lo que yo veía que estaba diciendo. Sí, Jorge, definitivamente. Sí. Bueno. Entonces vamos a agradecerle profundamente a Alejandro. Muy claro. Muy claro todo lo dicho, la verdad, espectacular.
Bueno, les agradezco eso a ustedes. Les mando un abrazo grande a los dos. Igual. Cuídense mucho. Dale, igual, Alejandro.